¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy les voy a mostrar mi versión finalizada del deck de zombies. Este es el deck que he estado utilizando últimamente y si ustedes han estado viendo los videos que he subido al respecto es básicamente sobre esta construcción. Yo no soy un jugador experto de zombies, pero me parece que tengo una idea bastante general sobre cómo se deben de jugar. También hay que recordar que esta versión está orientada al control y no precisamente al combo. Es algo que voy a mencionar también dentro de unos momentos. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Muy bien, pues vamos a empezar. Primero tenemos dos cartas de nuestro monstruo jefe, que es el Doom King Balerdrock. Me parece que no hay otro número para poder usar. Hay juegos en los que podrían salirse con la suya y solamente jugar uno. Esto incrementaría la consistencia, pero si se los llegan a remover con Call by the Grave, con Shark Cannon o algo que se le parezca, van a estar en serias dificultades. Este monstruo me parece que es lo que hace que los zombies tengan cualquier juego competitivo, además del uso de la superpolimerización. Luego tenemos dos copias de la Necrogore Banshee. Esta nos va a poder ayudar a poder poner nuestro Zombie Ward en el campo más rápido. El hecho de que lo tengamos que remover en realidad no es algo malo, porque esto también puede evadir efectos y nos puede ayudar a activar el efecto de nuestro Doom King al ser un efecto rápido. Dos copias de Glow Bloom me parece que es también el número correcto. Estas cartas en general las tres las he intentado utilizar a 3, las he intentado utilizar a 1, pero me parece que 2 es el número correcto. El Glow Bloom tiene la gran ventaja de ser un monstruo de nivel 1 y que es un tuner zombie de 0 de defensa, por lo que tenemos muchas formas de poder tenerlo en el campo o incluso lanzarlo al cementerio. Cartas como Shiranui Solitaire, Unizombie, One for One, Foolish Burial, Gozuki, solamente por mencionar algunas. Entonces me parece que estos son los números correctos. Estos son los monstruos que nos llegaron en el Structure Deck más reciente y me parece que son muy buenos. Luego tenemos que jugar a 3 la mejor carta zombie que existe, y esta es precisamente Unizombie. Es un monstruo tuner zombie de nivel 3 con 1300 de ataque y 0 de defensa. Sus estadísticas en realidad no importan, solamente importa el hecho de que tenga 0 de defensa, porque nos lo podemos traer con nuestro Shiranui Solitaire. Sea que abramos con la Necrogore Banshee, la Glow Bloom o estos mismos estén en el cementerio, prácticamente el Unizombie es la forma en la que vamos a poder tener el campo de los zombies, que generalmente es la Vampire Soccer, el Doom King y el Zombie World. Unizombie es la carta del tipo zombie más importante desde hace unos años y tiene una muy buena razón para hacerlo. Luego tenemos que jugar 3 copias del Shiranui Solitaire. Shiranui Solitaire en realidad no tiene ningún uso en este deck más que poderse tributar para podernos traer a nuestro Unizombie o a nuestro Glow Bloom, que ambos comparten la característica de ser monstruos zombie con 0 de defensa. Entonces el hecho de que tengamos 3 de estos significa que estamos jugando 5 Glow Blooms o 6 Unizombie, por lo que tenemos muchísima consistencia para nuestros campos. A pesar de que esto prácticamente nos hace tener 6 copias de Unizombie, todavía necesitamos una carta adicional para poder mandarlo al cementerio, y este va a ser en la forma de Gozuki. Gozuki nos permite enviar un monstruo zombie desde el deck al cementerio y tiene un segundo efecto, que cuando este cae al cementerio podemos remover a otro monstruo zombie en cementerio menos este mismo y podemos invocar un monstruo zombie desde la mano. Esto nos ayuda mucho para extender en nuestras jugadas o simplemente si la mano se llega a atorar. Me parece que es una carta muy buena, pero no lo usaría más de uno. Hay jugadores que lo utilizan a 2 y 3 para poder ir para la jugada de Naturia Beast, pero me parece que no es muy viable en la estrategia de zombies, o al menos a mí me parece que no es tan viable. Me gusta muchísimo a 1, pero no lo usaría más precisamente por esto. Luego una carta que consideré muchísimas veces bajarlo a 1, pero siempre que lo hacía la acababa extrañando, entonces vamos a utilizar 2 copias de Mezuki. Mezuki en realidad no es una carta que querramos abrir, simplemente me parece que es uno de los extenders más evidentes que tenemos. Esta carta la podemos remover, luego seleccionar un monstruo zombie en el cementerio y lo podemos regresar al campo. Esto no es una vez por turno, por lo que si tuviéramos 1, 2, 3 copias en cementerio podemos regresar muchos monstruos. Esto nos puede ayudar muchísimo a empujar en nuestras jugadas de Link, nos puede ayudar a empujar por daño, a tener consistencia, pero al no tener un efecto en campo, no tener un efecto en mano, en realidad no me gusta tenerlo a muchos. A 3 me parece que se traba muchísimo y a 1 me parece que no vale la pena ya siquiera jugarlo, porque acabaría siendo el blanco que queremos enviar con Gozuki, con Unizombie o con Foolish Burial, y me parece que esos lugares están reservados para la Necrogore Banshee y el Glow Bloom. Precisamente solamente por eso juego 2. Para nuestras cartas Danger solamente me acomodé utilizando 2, y es el Mothman y Jackalope. Mothman siempre nos va a asegurar que vamos a enviar algo al cementerio, quizás incluso lleguen a ser 2 cartas. Si bien esto podría ser problemático durante muchos juegos, muchas veces lo que queremos hacer es enviar nuestras cartas al cementerio para poder allí empezar a activar efectos. Entonces precisamente por eso Mothman me parece elemental. Además, el hecho de que Danger Mothman sea de nivel 4 nos puede ayudar a pasar por nuestra jugada de Exida rango 4, podemos ir fácilmente a nuestra jugada de Synchro de nivel 8, entonces
también por esa parte es muy buena. Por la parte de Jackalope, para mí solamente cumple con 3 propósitos. Uno, es un monstruo adicional en el campo, con lo cual el Zombie World lo va a convertir en un zombie, y con esto podemos ir por la jugada del Vampire Soccer muy sencillo. Podemos tirar una carta de nuestra mano al cementerio y en el proceso tomar una carta adicional. O el último, y es el uso que más le doy, es para poder sacar a nuestro Danger Mothman desde nuestro deck. Muchas veces me concentro muchísimo en sacar las jugadas de Synchro o de Xyz, entonces me parece que esta carta es fenomenal para este propósito. No me acomodé mucho utilizando Nessie y Jackalope porque contra estrategias un poco más competitivas, como por ejemplo Thunder Dragon, Salamangreat y otros, no tenía mucho uso. Sin embargo, estas son las 2 cartas Danger que más me ayudaron y precisamente por eso son las que estoy usando. Una copia de Vampire Fraulein porque me parece que necesitamos un blanco adicional el cual agregarnos con el Glow of Bloom. Rara vez vamos a ir por esta carta, pero cuando la tengamos en la mano, sea que abramos con esta carta o que necesitemos ir por ella, nos va a ayudar muchísimo. Nos puede ayudar a empujar por el juego, ya que puede hacer que todos nuestros monstruos zombies ganen 3000 puntos de ataque pagando puntos de vida. Nos puede servir como una defensa cuando el oponente ve que no tenemos prácticamente nada en el campo y solamente tenemos 1 o 2 cartas en la mano y esta carta no es tan popular, entonces esta tiene muchísimos usos. Se los recomiendo muchísimo utilizar, pero solamente a uno. Por último tenemos nuestras hand traps. Hay que utilizar 3 Ash Blossom. Me parece que esta carta es completamente necesaria en este deck. El hecho de que sea un monstruo zombie tiene valor agregado para que podamos utilizar el efecto de nuestro Doom King. Es tuner de nivel 3, por lo que prácticamente nos puede acercar a nuestra jugada del Black Rose Dragon, entonces considero que es la hand trap que deben de utilizar. Por último utilizo una copia de la Ghost Bell and Haunted Mansion y esta es básicamente para poder proteger a nuestro Doom King. Si bien la Ghost Bell puede llegar a tener varios usos contra diversos decks, me parece que el mejor uso que le voy a dar es poder proteger al Balerdrock. Balerdrock idealmente va a estar en el cementerio, precisamente por esto es muy frágil contra Caught by the Grave, que es una carta muy popular. Ghost Bell nos puede ayudar a poder combatir eso. Además, al igual que el Ash Blossom, es un monstruo tuner de nivel 3 y es un zombie, entonces nos da un poco más de valor para esta construcción. Luego, para las magias tenemos que jugar triple Zombie World. Esta es la carta que va a hacer que prácticamente toda nuestra estrategia funcione. Mientras más veamos esta carta, más juegos vamos a ganar. Vamos a tener más control, nuestras cartas van a ser más potentes, entonces necesitamos esta carta en el campo sí o sí. La siguiente carta es Superpolimerización. Ahora, es bastante peculiar la Superpolimerización porque esta carta es muy injusta. De hecho, es tan injusta que yo estoy esperando que la golpeen en algún punto de nuevo en la lista. Sin embargo, para nosotros los zombies, esta carta es fenomenal. En conjunto de Zombie World vamos a tener acceso a nuestro Dragonecro Nether Soul Dragon. Y si no, también tenemos blancos bastante genéricos en nuestro extra deck para poder usarla. Esta desafortunadamente también daña muchísimo a nuestra propia estrategia de zombies, pero me parece que si los zombies llegan a ser algo competitivo es de la mano de la Superpolimerización. Luego tengo 3 copias de Instant Fusion. Esta carta en lo personal me gusta mucho, seguramente ya lo han notado si es que estuvieron viendo los demás videos de cobertura para los zombies. Considero que la versatilidad que le da la Instant Fusion al deck de los zombies o prácticamente cualquier deck que pueda utilizarla es muchísima y no es algo a descartar. El pago de los 1000 puntos de vida llega a ser problemático en los juegos 3, pero esto no es muy común y lo que pueden hacer es simplemente sacarla para utilizar otras cartas de side que muy seguramente van a tener mucho mejor uso para ese momento. Este deck es muy vulnerable a hand traps, entonces tenemos que utilizar 3 copias de Caught by the Grave. Una Ash Blossom bien colocada nos acaba el juego, lo mismo para Veiler, para Ogra, entonces necesitamos una forma de poder pasar a través de estas interrupciones. De la misma forma, Instant Fusion con el uso del Millennium Ash Strict funciona como una cuarta, quinta y sexta copia de Caught by the Grave, por lo que tenemos mucha más protección para poder realizar nuestras jugadas. Luego utilizo 2 copias de Twin Twister. Me parece que ya que este formato es más lento que el anterior, el uso de magias y trampas se está haciendo más popular, además de que los zombies no pueden pelear muy bien contra floodgates, es decir, contra campos ya establecidos con cartas que nos restrinjan en nuestras jugadas. Me parece que el uso de doble Twin Twister es ideal en este deck y los costos rara vez nos van a pesar. Por último, utilizo una copia de Terraforming, una copia de Foolish Burial y una copia de One for One. Terraforming es una forma adicional de poder ir por nuestro Zombie World, lo cual nunca está de más. Con esto tenemos 6 cartas para prácticamente tenerlo en la mano en el primer turno. Foolish Burial es bastante evidente, son zombies por lo que quieren llegar al cementerio. Y por último, One for One es una forma de poder enviar monstruos al cementerio como Mezuki, la Necrowar Banshee y otros. Y en el proceso nos vamos
vamos a poder traer a nuestro Glowbloom. Solamente tenemos un blanco y muy seguramente esta es la carta que la van a castigar con la Ash Blossom, pero después de esto prácticamente podemos jugar en paz, por lo que es muy buena. Por último, solamente utilizo una carta de trampa y es la trampa de los Shiranui. Esto probablemente se vea bastante raro porque solamente estoy utilizando una copia, por lo que va a ser muy extraño el juego que la vea. Sin embargo, el juego que la llegue a ver es muy probable que esta nos vaya a servir muchísimo. Tributar un monstruo para poder luego destruir dos del oponente es un efecto bastante potente, y precisamente porque este formato es más lento y que hay muchas más magias y trampas, esta carta me parece que se hace incluso mejor. Además, va a haber muchas veces que hay monstruos que no nos van a dejar jugar, sobre todo el Thunder King Rayo, el Inspector Border, Vanity's Fiend y otras, entonces necesitamos una forma de poderles pasar encima. Si no nos dejan hacer invocaciones especiales, si no nos dejan activar efectos, necesitamos una forma adicional de poder destruir magias o trampas, y me parece que esta es la mejor forma. Esta es una de las primeras cartas que acabo sacando cuando voy a hacer side deck, pero esta me ha servido tanto que la verdad es que no pienso sacarla de la construcción. Luego, para el extra deck estoy utilizando dos copias de Vampire Soccer. No sé dónde está mi segunda copia, pero por favor utilicen dos copias de Vampire Soccer, es muy necesario. La tercera rara vez la van a llegar a utilizar, pero sí necesitan dos copias para poder jugar, no hay otro número para esto. Sus efectos son fenomenales. El hecho de que podamos utilizar monstruos del oponente para una invocación de tributo de un monstruo zombie es un efecto que rara vez se llega a usar porque muchos jugadores no tienen conocimiento de esto, pero nos podría ayudar a quitarnos un monstruo problemático. El efecto que generalmente vamos a utilizar es el de poder tomar una carta cuando un monstruo zombie regrese desde el cementerio. Incluso si no podemos utilizar este efecto de la mano de que el Doom King se esté reviviendo, podemos revivir un monstruo del oponente que no nos afecte en realidad. Con esto vamos a poder hacer que robemos una carta, y si tenemos al Doom King todavía vamos a poder provocar su efecto. Entonces, por esto la Vampire Soccer hay una muy buena razón por la cual es el mejor link de los zombies. Para otros links tenemos al Linkuribo. Solamente necesitamos una copia. Esto es simplemente para poder enviar a nuestro Glowbloom al cementerio. Llega a ser muy útil para poder proteger nuestros monstruos, pero solamente necesitan una copia, porque incluso si esta está en el cementerio, si tienen al segundo Glowbloom en el campo, pueden simplemente tributarlo para poder invocarlo al campo, y ya que el Glowbloom todavía está llegando al cementerio, van a poder activar su efecto. Para monstruos de Link 2 utilizo al Nightmare Phoenix porque necesitamos una forma de poder destruir magias y trampas, y de nuevo, el costo en realidad no es algo que nos afecte mucho. Psyframe Lord Lambda todavía lo conservo porque tengo a los Psyframe Gear en mi side deck, y la verdad es que un Link genérico en realidad no es algo malo. Tiene un ataque bastante decente, y aquí va a haber opciones que ustedes pueden utilizar si es que a ustedes no les gusta ni los Psyframe Gear ni este Link. Si no lo quieren utilizar, les recomiendo que lo cambien por el Avenged Savior, aunque en realidad a mí esa carta no me gusta mucho. También lo pueden cambiar por Beat, Cop from the Underworld, ya que prácticamente todos nuestros monstruos son de oscuridad van a tener el efecto agregado de esta carta, o simplemente lo pueden cambiar por el Nightmare Cerberus, que hay veces que puede llegar a ser esta carta útil. Me parece que es muchísimo más útil Phoenix y Unicorn, pero si a ustedes no les gusta Lambda o si no lo tienen por el precio, pueden cambiarlo por cualquiera de estas tres cartas que son mucho más accesibles. La siguiente carta es el Nightmare Unicorn. Siempre es bastante bueno tener una forma de no mandar monstruos al cementerio, solamente necesitamos uno. Me parece que es el Link 3 más potente que existe, entonces precisamente por esto hay que jugarlo. Y lo último de los monstruos Link es el Borreload Dragon. Ahora, yo no tengo Borrelsword Dragon como para poder decirles que es superior, sin embargo, es muy raro el juego que llego a ir por un Link 4, sobre todo porque esta es una versión de control. Si estuviera yo utilizando una versión que se enfoca más en combo, en utilizar muchísimos más monstruos Danger, entonces creo que sería superior utilizar el Borrelsword Dragon, o incluso, por ejemplo, si a ustedes no les gusta esta elección de Lambda, podrían cortar este y podrían tener tanto al Borreload como al Borrelsword Dragon en el campo. Me gusta más Borreload Dragon porque hay formas en que podamos robarnos el juego de la mano de la Vampire Frau Lane. Entonces el Borreload Dragon lo utilizo para poder quitar esos monstruos que no les puedo pasar encima, que no se les puede hacer target y cosas que se le parezcan. Precisamente por eso utilizo esto. Solamente utilizo un monstruo de Xyz y este es el número 60, el Dugaris. Esta carta es muy útil. La cantidad de veces que esta carta puede cambiar un juego es impresionante. Tenemos muchísimas formas de poder invocar a este monstruo, y el hecho de tomar dos cartas y luego tirar una prácticamente nos puede arreglar muchas manos. Incluso va a haber manos en las que prácticamente parezca que no tenemos nada, y con esos dos robos vamos a tener todos los combos activos. El costo es sacrificar el draw del siguiente turno, pero con esas dos cartas adicionales muy seguramente ya tienen trampas, ya tienen hand traps, ya tienen prácticamente su campo y su cementerio como ustedes lo quieran. Entonces esta carta es muy buena.
A mí no me gustan los monstruos de Xyz en ninguna construcción zombie, pero esta carta es demasiado buena como para ignorarla. Luego para monstruos de fusión, primero tenemos a los blancos de la Instant Fusion, tengo al Thousand Eyes Restrict, al Modragon of the Swamp y por último al Millennium Eyes Restrict. Estos tres son blancos de la Instant Fusion. Si ustedes no tienen acceso a esta carta por ser muy cara, no hay ningún problema, no la jueguen y jueguen alguno de los monstruos links que ya les había mencionado, jueguen una segunda copia del Thousand Eyes Restrict, jueguen un blanco adicional de Super Poli. Esta carta es muy buena, sí, pero no es esencial para la estrategia. Creo que se pueden salir con la suya sin siquiera tenerla. Las otras dos cartas sí las tienen que jugar porque promueven interacciones muy interesantes como robar monstruos, poder activar el efecto de nuestro Doom King, ser uno de los materiales para el número 60 y otras cosas. Entonces pueden no utilizar este, pero estos dos monstruos sí los tienen que utilizar, al menos por la parte de la Instant Fusion. Para blancos de la superpolimerización solamente utilizo dos, que es el Starving Venom Fusion Dragon y el Dragonecro Nether Soul Dragon. Los monstruos de oscuridad son prácticamente los más dominantes del juego, por lo que el Starving Venom me parece que es una elección bastante evidente, y por la parte del Dragonecro Nether Soul Dragon lo mencionaba con la superpolimerización. Prácticamente si está Zombie Ward activo en el campo, dos monstruos, los que sean, nos van a dar acceso a esta carta. Si estos dos blancos de superpolimerización no les parecen suficientes, también pueden utilizar por ejemplo el Violet Chimera si es que están enfrentando muchos decks de Salamangreat. También pueden utilizar el Dryplexer Chimera, que este es solamente una fusión genérica de dos monstruos Cybers, por lo que es mucho más genérica que el Salamangreat y esta podría llegar a tener algún uso. Si no son estos dos monstruos, podrían utilizar algo más específico, quizás por ejemplo una segunda copia del Starving Venom, que llega a haber juegos que lo llegan a utilizar, pero en realidad la superpolimerización va a depender mucho del formato y contra qué decks acostumbren jugar. Por último, solamente juego dos monstruos de sincro. El primero es el Black Rose Dragon. La facilidad que tiene este deck para poder pasar a esta jugada es impresionante, y volar el campo es algo que sigue siendo bastante potente. Llega a ser que muchos jugadores bajen la guardia, y pasar este monstruo la verdad es que nos genera mucha ventaja. Por último, tengo a Cyframe Lord Omega. Esta carta está por una muy buena razón, y la interacción que tienen los zombies con esta me parece que es muy evidente y es muy potente. Simplemente para mencionar, también necesitan unos cuantos tokens por el efecto de su Dragonecro Nether Soul Dragon, pero este simplemente lo pueden cambiar por otra carta, pero sí sería importante que las tuvieran. Para el side deck todavía estoy utilizando mi motor de los Cyframe. Ahora, esto hay muchos jugadores a los que no les gusta y entiendo por qué. Hay muchas veces que se traba, no hay ventanas buenas para poder activar estas cartas, pero sobre todo cuando me estoy enfrentando contra estrategias más potentes como Salamangreat, Thunder Dragon y otras que se le parezcan, prácticamente el tener estas cartas me va a poder ayudar a siquiera poder jugar, negar el efecto de un monstruo del oponente, y todavía el peligro de que pueda hacer a Omega y quitarle una carta adicional en la mano es algo de consideración. Entonces a mí esta carta me gusta muchísimo, ya la saqué del main deck porque sí tenía muchísimos problemas de que se trababa, pero para side deck me parece que esta carta es fenomenal. La tercera copia de Twin Twister, precisamente por lo que ya mencionaba de estos para main, hay estrategias que se basan muchísimo en el uso de magia y trampa, por lo que van a necesitar la tercera copia. Luego vamos a utilizar 3 copias de Evenly Match. Ahora, yo sé que muchos jugadores no tienen acceso a esta carta, y la verdad es que es bastante problemático porque me parece que no hay un muy buen repuesto económico para esta carta. La potencia que tiene esta es increíble. El hecho de que le podamos quitar desde una hasta 10 cartas al oponente, la verdad es que es muy bueno. Es algo de consideración. El mejor repuesto para esta carta que se me ocurre es que puedan utilizar al Evil Storm Exiton Knight. Sin embargo, no se puede comparar porque el Exiton se le puede negar, y si bien la Evenly Match también la pueden negar de maneras muy sencillas, va a ser difícil que tengan la carta exacta para poder negar este efecto. Entonces, si la tienen, por favor, jueguenla. Es una carta muy buena. Solamente juego una carta de virus y es el Eradicator Epidemic Virus. Esta carta ya solamente la utilizo a 1, y es porque llegué a utilizarla a 3, incluso a 2, pero se trababa muchísimo. Esta carta me gusta ponerla cuando voy primero, cuando voy contra una estrategia que sé que utiliza muchísimas magias y trampas. Si la llego a ver en mi primer mano, es muy raro que se llegue a trabar, precisamente porque puedo sacar al Doom King o puedo sacar otros monstruos para poder cumplir su requerimiento. Pero si no, entonces no la quiero ver en todo el duelo. No quiero que me salga múltiplos, no quiero que me trabe la mano. Entonces, por eso solamente estoy utilizando a una. Me parece ideal. Luego una carta que se me comentó mucho que por qué no jugaba, y es el Rivalry of Warlords. Y esta carta sí la uso, pero solamente la uso como side deck. Me parece que a pesar de que el formato ahora es mucho más lento, esta carta sigue teniéndose que quedar en el side deck. Utilizar esta carta en conjunto del Zombie Ward prácticamente va a hacer que el oponente no pueda jugar. Pero no es una carta tan potente, o no es tan difícil que el oponente le pueda pasar encima o jugar a través de
esta misma, sobre todo si es el primer juego o si ya preparó el side deck. Entonces precisamente por eso creo que esta se queda como side deck, pero sí es muy potente. Cuando logramos resolver, prácticamente el oponente acaba perdiendo de manera automática. Y por último utilizo 3 copias de Red Reboot, me parece que es muy esencial. La estrategia de zombies pierde fácilmente contra campos ya establecidos y realmente no hay campos establecidos por parte de monstruos, a menos de que se estén enfrentando contra péndulos, que no podamos pasar encima o que no podamos jugar de una manera en contra de ellos. El problema es cuando se nos activan trampas como por ejemplo There Can Be Only One, Summon Limit y otras que se le parezcan. Es allí donde Red Reboot entra en juego. La mayoría de las veces van a utilizar Red Reboot en conjunto del Twin Twister y las Evenly Match. Prácticamente utilizar Red Reboot con Evenly Match es quitarle 4 o 5 cartas al oponente, entonces esta carta sí la van a necesitar. De nuevo, el pago de puntos de vida podría llegar a ser problemático, pero solamente es yendo al tercer juego. Por último voy a mostrarles unas cuantas cartas que utilicé, pero que al final me parece que no hicieron el corte y las razones por las cuales no lo lograron. Primero tenemos Effect Veiler o prácticamente cualquier hand trap. Si bien son cartas bastante potentes, el hecho de que la Ghost Belle y que el Ash Blossom sean zombies le da un valor agregado a considerar. Sin embargo, hay construcciones que podrían implementar esta bastante bien, sobre todo de combo, entonces queda a su consideración. El uso de más cartas Danger a mí en lo personal no me acabó gustando porque me parecía bastante situacional. A menos de que estuviera utilizando a Nessie para poderme buscar la carta Danger correcta, la verdad es que los Danger no me llevaban a ninguna parte, pero entiendo que eso es porque mi construcción está basada en control y no en combo, por lo que si ustedes quieren usarlas también están en todo su derecho. Dino Wrestler Pancratops es una carta para ir segundo que me parece muy evidente, pero muchas veces me lo acababa negando con el Call by the Grave o con otras cartas. Las cartas para ir segundo como Evenly Match o Red Reboot que ya les mencioné me parece que fueron muy superiores y precisamente por eso ya no la acabé jugando. Los promos pueden considerar prácticamente el que ustedes quieran, sea Nibiru, sea Dimension Shifter, aunque esa no la jueguen por favor, y el Dark Ruler No More, pero en realidad como mencioné, los campos establecidos, los monstruos no nos generan tantos problemas a menos de que sean campos como los péndulos que tienen 5 o 6 negaciones. Lo que nos genera mucho problema son magias y trampas, por lo que Nibiru precisamente por eso no lo logró. También llegué a utilizar a Destrudo para poder ir por mi jugada del Black Rose Dragon más rápido, pero la verdad es que no me acabó funcionando. El hecho de que la pudiera invocar fácilmente y fuera un cuerpo adicional era bastante bueno, pero el pago de 4000 puntos de vida es gigantesco, por lo que al final la acabé sacando. Goblin Zombie es una carta que en papel podría llegarme a ayudar, sobre todo con la interacción de la Vampire Flow Lane, pero es una carta muy lenta y la verdad es que necesito utilizar recursos como Gozuki o Mezuki para poder ponerla en el campo, así que no me gustó. Cartas vampiro adicionales en la forma de Vampire Flow Lane, Domination, Dominion, Familiar y me parece que es Retainer la última carta. Intenté utilizar más cartas vampiro, pero me parece que estas solo son útiles cuando están utilizando más cartas de ese mismo arquetipo, es decir, de los vampiros. Este deck es prácticamente zombie, estamos utilizando las mejores cartas que ofrecen los zombies y si ustedes quieren utilizar más cartas vampiros les recomiendo que ya se empiecen a enfocar más en una construcción vampiro. Ni siquiera la segunda Vampire Flow Lane me acabó sirviendo, se me acababa trabando la mayoría de las veces y por eso solamente la juego a uno. También intenté utilizar más copias de Gozuki, pero generalmente acababa utilizando simplemente un Izombie o mi Shiranui Solitaire, entonces por eso no logró hacer el corte. Por la parte de magias, Monster Reborn es muy buena, hizo que ganara muchísimos juegos, pero muchas veces la acababa solamente utilizando para poder revivir un monstruo en mi primer turno, entonces no me daba ninguna interacción extraordinaria. Sí me robaba muchos juegos, pero me robaban más juegos Super Polimerización, Instant Fusion, Zombie War, Doom King, entonces precisamente por eso no la conté. Mind Control es una carta que también nos puede ayudar mucho yendo segundo, pero generalmente van a haber 2 o 3 negaciones, entonces el Mind Control no va a ser suficiente. Para cartas de trampa llegué a utilizar por ejemplo el Solemn Judgment, que ya lo tenemos a 3, pero el pago de los puntos de vida resultó ser un problema, además de que solamente sirve cuando vamos primero. También intenté utilizar otras cartas de virus, pero el Eradicator me parece que es la mejor, aunque si cambiamos de formato podrían llegar a ser algunas bastante útiles. El Solemn Scolding es prácticamente la misma lógica, sobre todo porque dejaba seteado Twin Twister o Called by the Grave o Super Poly, entonces esta carta no estaba activa. Anti-Spell Fragrance prácticamente solamente ayuda contra Sky Striker, pero me parece que el Virus, Evenly Match, Red Reboot me ayudan mucho más contra esa estrategia. Solemn Strike es prácticamente la misma lógica que los Solemns. Otros conjuntos de cartas, intenté utilizar un pequeño motor de oscuridad en la forma de Dark Reaper, Armageddon Knight, Bion,
Malicious, Reinforcement of the Army, pero creo que me acostumbré mucho a la potencia que teníamos cuando todavía existía el firewall legal, entonces sí lo llegué a probar, pero creo que me quedo más con la interacción del Unizombie. De nuevo, esto es porque está mucho más orientado a mi construcción al control que al combo, entonces si ustedes juegan combo, posiblemente un motor de Warrior, de Dark Warrior, les podría ayudar bastante. También intenté utilizar el motor de los Vendred, pero este no me gustó en absoluto. En la teoría, en papel, es bastante potente. Si llegan a resolver, van a poder mandar 10, 12 cartas al cementerio y todavía van a quedar con un Revendred Slayer con un efecto muy bueno, pero la cantidad de veces que este motor se trabó contra la cantidad de veces que me hizo ganar, la verdad es que no se puede comparar. Entonces me imagino que debe haber formas de poder mejorar este motor, pero a mí en lo personal no me gustó. Asimismo intenté utilizar unas cuantas cartas Shiranui adicionales. Ya tenía el Spirit Master cuando empecé a utilizar este deck, pero también utilicé el Spectral Sword, una trampa adicional. También quizás lo habían notado, pero también saqué el Synchro Shogun Saga, porque para ese propósito me parece que el Borrel Sword Dragon es muy superior. Entonces todo esto acaba siendo muy similar a lo que les comenté de los vampiros. Si van a utilizar más de estas cartas, ya háganse una construcción de eso mismo, de los Shiranui, de los vampiros, de otros arquetipos, de los Vendred. Pero si quieren la versión más potente que existe de zombies, me parece que tienen que jugar zombie puro, sea en control o sea en combo. Y por último, unas cuantas cartas de extra deck, por ejemplo el Shogun Saga, que acabó saliendo, porque si quieren empujar por daño, mejor utilicen Fraulein o utilicen Borrel Sword Dragon. El Avenged Savior a mí honestamente no me gusta porque solamente es útil en fase de batalla, y si el oponente ya sabe lo que hacen o su plan siquiera, no los va a dejar atacar, se los va a negar, se los va a destruir. Beat podría llegar a ser bastante útil, sobre todo porque puede poner un counter en, por ejemplo, nuestro Zombie Ward, pero rara vez la van a llegar a destruir. Generalmente se las van a remover, se las van a regresar al deck, entonces podría ser una muy buena opción si no les gusta Lambda, si no les gusta alguna de las selecciones de Instant Fusion, de Super Poly, pero pues se las menciono para ello. Nightmare Cerberus, hay juegos en los que hay veces que hay monstruos que son bastante vulnerables a simplemente poderlos destruir con el efecto de Cerberus, pero en el main deck no tenemos formas tan sencillas de poderles pasar encima, por lo que podría llegar a servir. Y si ustedes vieron el video de las repeticiones, entonces habrán notado que había ciertos momentos en los que Cerberus nos hubiera podido ayudar un poco. Y como ya los mencioné, también unos cuantos blancos genéricos de superpolimerización en la forma del Diplexer Chimera y también del Violet Chimera. Esto es simplemente cubriendo dos estrategias que son bastante populares, que son por ejemplo los Salamangreat o las Marinces, pero prácticamente pueden ser los blancos que ustedes quieran. De nuevo, estas fueron las cartas que utilicé, que probé, pero que me parece que no son tan buenas, no me funcionaron lo suficiente como para que lograran pasar el corte. Y eso es básicamente todo lo que tengo de cobertura para la estrategia de los zombies. Muy seguramente en el futuro, cuando se lance soporte directo e indirecto que los pueda hacer mucho más potentes, los voy a retomar. Por último, y que quizás quieran tomar en cuenta si es que ustedes disfrutan mucho de este deck, es que no tenemos mucho soporte zombie claro para el futuro, además de tres cartas que les voy a mencionar. La primera nos llega en el Mystic Fighters y es Hell Generator Boss of Doom. Esta, como un efecto rápido, nos permite tributar un monstruo Generator o un monstruo zombie y luego seleccionamos un monstruo zombie en el cementerio con un nombre diferente y lo invocamos en modo de defensa. Esto nos podría ayudar bastante a poder hacer una especie de loop, sobre todo con el Doom King, que va a estar regresando cada Standby Phase de nuevo a nuestro campo. Esta carta la pueden buscar o invocar con el Glow of Bloom, sin embargo no usaría más de una copia de esta carta. Luego tenemos a Clothip, que es un monstruo de Link que nos llega en el Ignition Assault, que dependiendo del tipo de monstruo que se esté invocando a sus flechas, sea ritual, fusión, sincro o exi, va a tener diferentes efectos. El efecto más potente es que nos permite invocar un monstruo de nivel 4 o menor desde nuestro cementerio de vuelta al campo. Sin embargo, también tiene efectos como si invocamos algo de ritual, si es que están utilizando Vendreds, o incluso si van por sincro, si es que están utilizando Shiranui, exi, si es que están jugando con vampiros. Entonces esta carta también les podría servir bastante. La última carta es Jakabulan, que nos permite descartar un monstruo zombie para invocarlo desde la mano. Durante la main phase del oponente, como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo zombie en cualquier cementerio y lo invocamos a nuestro campo. Luego removemos esta carta hasta la fase final. Me parece que estas son las tres cartas más importantes que van a recibir los zombies. No estoy seguro qué tan potente vayan a ser que sean. Me parece que el Jakabulan es la carta más importante, pero si ustedes quieren seguir con este deck, me parece que deberían de tener estas cartas en la mira. De nuevo, Hell Generator va a llegar con el Mystic Fighters, por lo que llega a finales de noviembre, y por la parte de Clothip y el Jakabulan van a llegar con el Ignition Assault, y esto es a finales de enero o inicios de febrero. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció toda la cobertura que le hice al deck de zombie.
¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué sobró? ¿Qué le quitarían? Y cosas que se le parezcan. Asimismo, si quieren ver este tipo de cobertura para otro Structure Deck, sea que ya haya sido lanzado, como por ejemplo el del Endymion, o para otros Structure Decks en el futuro, como el Shadow, el Machina, el Warrior Strike, cuando sea que sea lanzado. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.